Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando nuevamente por tercera vez aquí en nuestra trilogía de webinars de atención domiciliaria. Muchísimas gracias por tenerlos aquí a todos. Esta es nuestra última webinar de las que teníamos programadas. Hoy entramos con las experiencias de Colombia y nos van a acompañar 4 personas, 3 como conferencistas y en este momento yo los dejo con la doctora Adriana Forero. La doctora Adriana Forero es la presidente de ASIF, que les va a dar una bienvenida también. Bueno, muchísimas gracias a todos. Qué bueno este espacio, gracias a Socupac. Nosotros, la Asociación Colombiana de Instituciones de Salud Domiciliaria, llevamos un año en que logramos cumplir ese sueño de crear el gremio. Tenemos en Colombia mucha experiencia en atención domiciliaria y queremos construir modelos que sirvan a nuestro sistema de salud. Les es muy valioso trabajar con Asocupac y hoy se ve reflejado ese esfuerzo que venimos aprendiendo también de ustedes, Marta, en Asocupac, que llevan una trayectoria mayor. Esperamos compartir con ustedes estas experiencias que hemos construido y en medio de esta pandemia hemos podido superar muchos paradigmas que teníamos. Varias de las empresas de la asociación llevamos muchos años trabajando. Queríamos incorporar tecnología, pero habíamos sido un poco temerosos en desarrollar nuevos modelos y bueno, se dio la posibilidad de hacer algunos cambios en nuestros modelos y eso es lo que hoy queremos compartirles. Gracias, Marta, por este espacio. Muchísimas gracias, doctora Adriana. Entonces, hoy nos acompaña iniciamos con la doctora Esperanza Rivas. Esperanza es médico internista de la Universidad Javeriana y tiene un diplomado en gerencia en salud. Es autora del libro Postconflicto y Salud y formará parte del equipo de responsables de la nueva edición de la Semiología Editorial Celsus, Universidad del Bosque. Le damos la bienvenida a la doctora Esperanza con la charla Abordaje del paciente con diagnóstico de infección por COVID-19 en el ámbito ambulatorio domiciliario. Bueno, muchas gracias. Adicionalmente, pues dentro de mi hoja de vida he sido docente de fisiología, fisiopatología y semiología en diferentes universidades y esto me ha ayudado un poco más a entender el momento que estamos viviendo. El interés actual es poder compartir los conocimientos que aún son difíciles para todos, para poder abordar en diferentes instancias el apoyo y el respaldo a la atención domiciliaria para hacer una detección temprana de posibles complicaciones y hacer apoyo y soporte para optimizar nuestra capacidad de respuesta adaptativa a la amenaza que tenemos en el momento. Para eso, pues entonces hice una corta presentación. El tema que vamos a tratar hoy es abordaje del paciente con diagnóstico de infección por COVID en el ámbito ambulatorio domiciliario con un enfoque clínico. Brevemente y rápidamente diré que el coronavirus son virus RNA con envoltura RNA que causa una enfermedad respiratoria de diversa gravedad que puede ser aún asintomático, pero su comportamiento cuando compromete el sistema respiratorio puede ser leve, moderado o grave. Aún el conocimiento y crecimiento de los aportes científicos está en proceso, pero es declarado por la Organización Mundial de la Salud en marzo del 2020 como una pandemia y el primer caso nos presenta en Colombia el 6 de marzo del 2020. La práctica clínica de nosotros está basada en deducciones, básicamente por extensión de estudios retrospectivos, por serie de casos, por estudios observacionales, por guías de manejo, por experiencia clínica, por estudios clínicos in vivo o aún in vitro y por aportes que en este momento me apoyo en la documentación que vamos a emitir
en la publicación que hace la revista Infecto en mayo de 2020 y su adendo y los consensos de condiciones trombóticas adicionales. Es muy importante recordar que el control de la propagación de este virus se ha hecho muy bien bajo una vigilancia epidemiológica estricta, con medidas implementadas de aislamiento social, la implementación de protocolos de bioseguridad que han ayudado muchísimo, entre comillas, más no la acatación de las mismas por parte de la población, con el uso de tapabocas, el distanciamiento, el lavado de manos, la cuarentena y el no a las 3 de confinamiento, cercanía y estar en recintos cerrados. Esto es una actualización del comportamiento epidemiológico al día de hoy, de lo que estamos a nivel nacional y en Bogotá específicamente, en el cual en el día de hoy se han reportado, aún en la demora de los registros que estamos un poco limitados, de 173.206 casos en Colombia, de los cuales el 32.8% corresponde a Bogotá. Comparamos la población de Bogotá, más o menos alrededor de 8 millones de habitantes, con un país que tiene más o menos la misma población y cómo lo vivió esa población que es ese país que es Suiza. Más o menos en el inicio de su pandemia llegó rápidamente a un pico, ese pico permaneció aproximadamente unos 30 días, ¿sí? Y ya en este momento está en la contención y mitigación de la misma enfermedad. Nosotros apenas estamos llegando al pico, no hemos llegado formalmente al pico y ese pico en comparación pues irá a mantener. Esto es una relación de muertes por millón de habitantes, entonces es muy importante tener en cuenta esta experiencia de unos países que ya en este momento están saliendo de la situación. Este es el caso de pacientes fallecidos al día de hoy por COVID confirmado, 1.340 casos en Bogotá, la ocupación de UCI, 90%, estamos ya en el pico con una ocupación muy importante y con casos igualmente fallecidos por otras causas no COVID o no confirmadas, 107 pacientes. El porcentaje de pacientes fallecidos respecto a los casos confirmados en Bogotá corresponde al 2.4%. También hay un esquema de atención hospitalaria de camas asignadas a la hospitalización, de los cuales al día de hoy está ocupada el 85% de unas camas asignadas para el mismo, por lo cual es muy importante reforzar la atención y les pido y les avalo pues y les aplaudo su aspecto de atención domiciliaria. Recordemos entonces que desde el punto de vista epidemiológico se estima que el 80% de los pacientes que van a tener COVID desarrollan una enfermedad asintomática, leve o aún sin complicaciones. Pero el 15% pueden manifestar una enfermedad leve, moderada, grave, que requiere un seguimiento mucho mayor, tanto en su domicilio o en la hospitalización. Un 5% requiere cuidado intensivo y de estos se comportan una enfermedad muy grave, con sepsis, shock séptico, insuficiencia renal, entre otras cosas, falla multisistémica, con una mortalidad, como ya notamos, del 2.4%. El mecanismo de transmisión que ya conocemos por los aerosoles es muy importante tenerlo en cuenta en el momento de la atención domiciliaria, ir con todas las medidas de prevención y sobre todo el contacto de persona a persona sin las medidas de prevención ya anotadas. Recordamos entonces los factores de riesgo de este momento que estamos viviendo. La población mayor, según la estadística epidemiológica de 70 años, el comportamiento de mortalidad está alrededor del 50% en esta población. Pero por las personas que tienen 60 años aún con comorbilidad, esta población tiene una mortalidad alrededor del 20%. Patologías adicionales, las ya descritas, hipertensión, diabetes, cardiopatía, enfermedad cerebrovascular, el EPOC, hepatopatías, falla renal, entre otras, son importantes tenerlas en cuenta para el seguimiento semiológico de una historia clínica adecuada. Recordar que la población en riesgo son los trabajadores de la salud, o somos los miembros de la policía y fuerzas militares, los empleados de servicios de protección social, empleados de establecimientos penitenciarios, las personas privadas de la libertad, las personas que viven en comunidad estrecha, personas en situación de calle, personas que tienen movilidad por una ocupación laboral requerida y aún los migrantes internos, el cual se está siendo controlado. La confirmación la obtenemos por la prueba del isótopo faríngeo con la RT-PCR y lo confirmamos el seguimiento de su comportamiento clínico con las pruebas séricas de inmunoglobulinas IgG e IgM
en el cual valoramos el significado clínico y el comportamiento pues, de la enfermedad. De esta manera, con este reporte de los esquemas valorados, pues esto solo es un recorderis, confirmamos el caso sospechoso, caso probable o ya el definitivo de caso confirmado en los pacientes que ya se encuentran sintomáticos o aún confirmados pero asintomáticos. La manifestación clínica del comportamiento del COVID aún no está completamente establecida y los científicos nos están ayudando muchísimo a establecer en cada uno de los países compartiendo experiencias y comportamientos. Se ha reportado que esta enfermedad de infección varía sin síntomas, pero son portadores, con síntomas, pero pocos síntomas, síntomas leves a moderados, compromiso grave o pacientes en riesgo de alta mortalidad. La mayor frecuencia es la presentación de los síntomas comprometen el sistema respiratorio, pero tiene una manifestación sistémica múltiple, por lo cual siempre debe explorarse. Dentro del compromiso respiratorio, clasificado entonces sintomáticamente en 3 fases. Vamos a hacer énfasis en lo que nos corresponde a la fase de atención domiciliaria, cual podemos nosotros hacer un apoyo, y más en este momento que estamos entrando en el pico epidemiológico y el colapso de la atención hospitalaria. Entre esos tenemos la fase 1, la fase temprana, sin tener en cuenta los asintomáticos. Tenemos pacientes que manifiesten síntomas de fiebre, malestar general, fatiga, cefalea, algunos compromisos neurológicos, o síntomas locales de hiposmia, hipogesia, tos o dinofagia. Un estadio 2, en el cual este estadio 2 se ha comportado en 2 fases, la fase estadio 2A y 2B. La fase de estadio 2A es un paciente que manifiesta síntomas generales con un compromiso mayor del sistema respiratorio bajo, manifestando síntomas adicionales de disnea leve, algún compromiso respiratorio y signos de dificultad respiratoria. Este paciente requiere un seguimiento clínico permanente ante la sospecha que tenga una neumonía. La neumonía puede ser leve o progresar a un grado de leve a moderada. No vamos a tratar el estadio 2 ni el estadio 3, ya que estos se consideran de manejo hospitalario. El seguimiento para estos pacientes, en este momento, la sugerencia y la asesoría que hago para el servicio domiciliario es que sea por telemedicina y la atención presencial sea básicamente definida de acuerdo a las condiciones del paciente y el seguimiento de la telemedicina. En la telemedicina, a pesar que más adelante daremos otra conferencia, es muy importante explorar el compromiso clínico que tiene el paciente en el momento de la atención por telemedicina, tanto por video o según si el paciente no tiene acceso al mismo, por la respuesta telefónica. Hago un triage rápido y pregunto al paciente o lo observo y le pregunto, ¿se siente ahogado o está ahogado? ¿Tiene fatiga o disnea al caminar? ¿Ha tenido tos o la tos es persistente? ¿Tiene algunos signos de dificultad respiratoria? Y le desgloso los signos que pueda tener en términos fáciles. ¿Tiene oxígeno o no con él? Para ampliar la historia clínica, hay cambios del estado de conciencia, si la parte hemodinámica cómo está, si tiene un apoyo o un acudiente, y confirmar los datos para definir según el estado clínico, emitir y evaluar el test rápido para enviar una ambulancia, depende del estado. En otros casos, se puede preguntar telefónicamente para seguimiento cómo está su respiración hoy, está sin aliento o se fatiga al hablar, o está hablando pocas palabras, está respirando más fuerte o más rápido de lo normal que cuando se encuentra en el reposo, o se siente más enfermo de lo habitual. Son preguntas sencillas de un día para otro. Si el paciente entonces lo encuentro que no requiere seguimiento oportuno ni emisión de una alerta roja para mandar una ambulancia a recogerlo, ya voy a empezar a hacer yo el seguimiento de un paciente estable por la telemedicina. Entonces, este seguimiento debemos hacerlo como una atención médica normal, una atención adecuada, registrando la mayor información que nosotros podamos obtener y que quede la documentación escrita. Entre esos, lo más importante es documentar la comorbilidad que el paciente tiene, como ya las conocemos y como está definido ya en presentaciones anteriores.
tener los datos del paciente y el contacto del mismo para optimizar la atención. Hacemos una exploración clínica de su estado general del paciente, abordamos totalmente cómo está el comportamiento del paciente en cada sistema. Preguntamos en revisión por sistemas si lo tiene, no lo tiene, desde cuándo lo tiene y la conducta eventual si tiene signos de alarma de descompensación en el sistema que estoy comprometido. De acuerdo a esto, emito yo un análisis de acuerdo a los síntomas que me llamen la atención. Hago un análisis y empiezo a definir así una conducta de seguimiento por telemedicina o una conducta presencial. Y emito entonces yo si el paciente requiere o no el seguimiento de apoyo paraclínico para toma de laboratorios y definir clínicamente la aplicación de unas escalas de detección temprana de complicación del paciente para definir la atención que el paciente requiere. Entonces, si yo defino que el paciente está en un estado 2A, necesito hacerle seguimiento y tiene una comorbilidad asociada, entonces defino yo el apoyo de laboratorio clínico para definir mi conducta clínica y eventualmente terapéutica. Dentro de los exámenes que se sugieren es el hemograma normal para verificar el recuento de leucocitos, el comportamiento de la hemoglobina y la relación del índice neutrófilo linfocito, valorar el comportamiento, la PCR, la ferritina, el dímero D, la desoxigenasa láctica son los esenciales para definir la complejidad del paciente. Pero ya que vamos a tomar laboratorios, definimos la toma adicional de algunos otros elementos paraclínicos que nos ayuden a tomar mejor la conducta. Entre esos está la química sanguínea metabólica de glicemia, función renal y hepática. Depende de los síntomas del paciente, apoyo de seguimiento de la creatina fosfoquinasa o troponina, fibrinógeno, pruebas de coagulación, eventualmente según el comportamiento clínico del paciente durante la evolución y seguimiento, para valorar el estadio de la enfermedad y el comportamiento, hacemos el seguimiento de las inmunoglobulinas. Respecto a los hallazgos del hemograma, vamos a encontrar, si el paciente está en fase 1 o compromiso leve, podemos tener un hemograma normal o un hemograma con leucocitos bajos, pero la linfopenia es leve. Puede haber neutrofilia y hacemos un seguimiento de este paciente. Si tenemos un paciente en fase 2 que ya eventualmente pueda tener participación pulmonar, si está en estadio 2A, que no hay una hipoxia evidente, ya el hemograma puede revelar linfopenia y definimos los otros laboratorios complementarios. El estadio 2B nos valora igualmente la linfopenia junto con los otros laboratorios que vamos a tomar para definir el plan que vamos a tener con el paciente. Entonces, ¿qué vamos a ver dentro de los exámenes? Dentro de los exámenes vamos a ver una respuesta proinflamatoria. ¿Cómo la observamos? Con elevación del fibrinógeno y el dímero D, el aumento paralelo de los marcadores de inflamación, la prolongación de los tiempos de coagulación, puede haber trombocitopenia leve, puede haber una actividad procoagulante con microtrombosis, un descenso de la actividad fibrinolítica, alteración endotelial y una disfunción orgánica sistémica con alteración de la función renal y hepática, entre otros. Pero igualmente podemos definir marcadores de mal pronóstico. ¿Cuáles son? El aumento del dímero D por encima de 1000, el incremento de la ferritina igualmente por encima de 1000, la linfopenia, la proteína C reactiva y la deshidrogenasa láctica con un incremento por encima de 350. En los pacientes en fase hospitalaria ya se le hace una evaluación de órganos SOFA para verificar su comportamiento. Pero entonces ya con estos paraclínicos, más una buena historia clínica de anamnesis, de síntomas y algunos signos que yo pueda valorar, hago la valoración y el seguimiento del paciente respaldándome con unas escalas que tienen evidencia científica y son de práctica médica desde hace bastante tiempo. Entre esos tenemos el CRB65, en el cual nos valora el riesgo de mortalidad y define el manejo ambulatorio u hospitalizado en caso de que el paciente haga una insuficiencia respiratoria.
o una neumonía para manejo ambulatorio u hospitalario. El CRUB 65, en el cual tiene en cuenta también la función renal, el estado de conciencia, el patrón respiratorio y el comportamiento hemodinámico y por encima de los 65 años, y nos valora el riesgo de complicación que tiene el paciente y mortalidad. La escala de NEWS2 nos orienta al riesgo de complicación y mortalidad, y la escala COL nos valora la posibilidad de deterioro clínico. Entonces hablamos específicamente de estas escalas. Las escalas NEWS es una escala de advertencia temprana. En inglés son las siglas en inglés, que es National Early Warning Score 2, en el cual tengo estos parámetros para valorar en el paciente. Tengo parámetros de frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, saturación en caso de paciente que tenga una comorbilidad previa de EPOC, si el paciente tiene oxígeno suplementario, cómo está la tensión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, el estado de conciencia y la temperatura. Entonces vamos a demarcar en rojo el puntaje mayor, que son los dos extremos, luego el 2, que es el número 3, y aquí valoramos lo siguiente. Si tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene una frecuencia respiratoria en rango normal, una saturación de oxígeno adecuada, en caso de que el paciente tuviese un EPOC, tuviera una saturación de oxígeno en rango normal, sin oxígeno, que no requiera oxígeno suplementario, que hemodinámicamente las cifras de tensión estén adecuadas, igual que la frecuencia cardíaca, sin compromiso del estado de conciencia y la temperatura esté dentro del rango normal o ligeramente elevada, damos un score de este NEWS2 en 0. Pero si hay compromiso, vamos a valorar los dos extremos. De frecuencia respiratoria baja o muy alta, ¿sí? Vamos exponiendo el score de acuerdo al comportamiento del paciente. Entonces, analicemos un paciente de un score 3. Tenemos una frecuencia respiratoria menos de 8 o por encima de 25. Una saturación menor o igual a 90. O en un paciente con EPOC menor o igual a 83. O por encima de 97 con oxígeno, por el riesgo que el paciente haga una intoxicación con oxígeno en un paciente con un EPOC previo. Hemodinámicamente, una tensión sistólica menor de 90 o por encima de 220. Una frecuencia cardíaca menor o igual a 40 o por encima de 130. Un estado de conciencia que me valora si responde a estímulos verbales, al estado doloroso o está inconsciente, valoro yo el estado de conciencia. Y si tengo un paciente en hipotermia, le clasifico el score. De acuerdo a eso, le doy entonces yo un puntaje hacia el paciente y lo clasifico en este. Si tiene una clasificación de NEWS2 en 0, el rango de complicación y mortalidad es bajo, queda el paciente en un triage azul. Si tiene un puntaje de 1 a 4, el rango también es bajo, tiene un triage verde y refiero a atención domiciliaria. Si tiene una clasificación en 3, el rango clínico hay que observarlo, está en medio y bajo y puede tener, esto depende de la comorbilidad del paciente, del comportamiento clínico y paraclínico, un seguimiento domiciliario o una remisión hospitalaria. Ya del score 5, 6 o 7 o más, ya es manejo hospitalario o en cuidado intensivo. Hablamos igualmente de las escalas CRUB 65 o CRB 65, que ya lo conocemos en nuestra práctica diaria, en el cual valoramos el estado de confusión y de conciencia, patrón respiratorio y frecuencia respiratoria, comportamiento de tensión arterial sistólica, diastólica y la edad. Entonces, de acuerdo a este puntaje, definimos en el paciente el riesgo de mortalidad que el paciente tiene. Si tiene un puntaje de 0, el riesgo de mortalidad es 0.9, si tiene un puntaje hasta 4, la mortalidad es 31.2. Es un poco más específico del CRUB 65, en el cual tiene el componente de la urea, pero nos ayudan a definir el comportamiento y el manejo tanto ambulatorio o domiciliario. Igualmente, durante el progreso de atención de esta pandemia, nos han apoyado y se ha definido la escala denominada
COL, el modelo COL, en el cual tiene en cuenta la comorbilidad del paciente, la edad, el recuento de linfocitos y los niveles de desinhogenasa láctica. De acuerdo a eso, todos tienen un puntaje y de acuerdo al puntaje se define las probabilidades de complicación o deterioro clínico del paciente. Con esto, entonces, son escalas que nos apoyan a definir nuestra conducta clínica y terapéutica y definimos al paciente en triage. Entonces, definimos el paciente en un triage rojo, atención emergente, o en un triage naranja, es urgente, en un triage 3, amarillo prioritario, básicamente como la atención de triage que tenemos en el servicio de urgencias, cuya neumonía puede ser leve a moderada, pero requiere un seguimiento prioritario ambulatorio domiciliario. Un triage 4, verde, un seguimiento periódico, y el triage azul, recomendaciones y un seguimiento ambulatorio definido. Cogemos otro formato y definimos entonces las escalas de manejo como un apoyo de conducta que vamos a seguir y aplicamos aquí el puntaje de triage 1 cuando tiene un News 3, un CURB 65 en 4 a 5, un CRB 65 de 3 a 4, un COL de 10 a 13, enviar al hospital. El triage 2, que puede ser fase 1 o fase 2, de acuerdo al paciente. Comportamos ahí, definimos al paciente el manejo domiciliario permanente o definir la hospitalización. El triage 3, de acuerdo a las escalas. El triage 4, seguimiento, igualmente síntomas leves con recomendaciones, y el triage 5, un paciente asintomático en la escala azul. Pero ante la situación actual de la pandemia, la ausencia de una evidencia concluyente en la conducta terapéutica, la adquisición, existe un grado de evidencia a la decisión que nos ayuda a generar una prescripción clínica. La prescripción, ¿por qué la debemos de hacer? No propiamente contra el virus o la amenaza que tenemos ahora, sino contra el impacto que está generando desde el punto de vista sistémico y de estrés inflamatorio ante diferentes cambios adaptativos que estamos nosotros respondiendo ante esta amenaza. El impacto psicológico, el estrés, la ansiedad, la descompensación posible de una enfermedad crónica, el insomnio, el confinamiento. Lo que queremos entonces es nosotros aportar una respuesta para optimizar la capacidad integral ante este agresor. Es muy importante recordar que hay que, en la parte clínica, balancear siempre los riesgos y los beneficios y las preferencias del paciente, teniendo en cuenta la ética y la ética que se emitió en este momento ante la urgencia de la pandemia por parte de las directrices del gobierno, en el cual lo importante es tomar medidas de atención en este estado de alarma, no hacer daño, beneficiar al paciente y tomar acciones asistenciales que beneficien al paciente. Es muy importante que vamos a prescribir a pacientes, pero la prescripción depende de cada profesional. No reemplaza la evidencia que existe, requiere de una adaptación continua, no reemplaza el criterio clínico. La toma de decisiones depende básicamente del profesional bajo su conocimiento activo. Estamos apoyando y fortaleciendo su actitud de trabajo. Individualizar siempre a cada paciente bajo un proceso continuo de actualización clínica. Es por eso que las recomendaciones que ya sabemos todos, solo recuerdo algunas: dieta saludable y el estado de hidratación, realizar ejercicio y pausas activas durante el confinamiento, evitar caídas o tropiezos, el maltrato intrafamiliar y las lesiones de estrés intrafamiliar, muy importante es manejarlo, los manejos sintomáticos, mantener siempre las rutinas diarias, en adherencia a medicamentos si los requiere para control de una enfermedad crónica, adaptarse al confinamiento. Es muy importante saber que todos formamos parte de la solución. Si nos adaptamos, pues todos saldremos adelante. Seguir con las medidas de bioseguridad y con la aplicación de las no a las 3C, de estar en un ámbito cerrado, concurrido o cercano. Pero vamos a fortalecer la prescripción mejorando nuestra respuesta adaptativa. ¿A qué respuesta adaptativa? A una actividad inflamatoria posiblemente que tenemos y queremos reforzar la actividad antiinflamatoria y antioxidante en nuestro organismo,
reducir posiblemente la tormenta proinflamatoria de citocinas que nos generan enfermedades, no solo la amenaza actual, neutralizar la producción de radicales libres, optimizar la respuesta inmunológica, disminuir la actividad trombótica y posiblemente tener alguna influencia de la actividad antiviral. Ante este pico epidemiológico que tenemos a la fecha del día de hoy y el posible colapso del sistema de atención de salud, debemos tomar medidas no es para tratar el COVID, sino para optimizar nuestra capacidad de respuesta al mismo. Para esto, en la prescripción debemos tener presente indicaciones, antecedentes del paciente, las contraindicaciones, interacción medicamentosa y efectos adversos. Entre esas prescripciones que vamos a emitir, les sugiero pues tener en cuenta la vitamina D. La vitamina D, que además de que tenemos la exposición al sol en algunas posibilidades, unas más que otras, pues igual el confinamiento nos disminuye, nos mitiga pues la capacidad de respuesta o de adquisición de productos dependientes de la vitamina D, además de la ingesta. Entonces nuestra recomendación es, en pacientes asintomáticos, pues no requiere, excepto que se indique su requerimiento en una historia clínica adecuada. En pacientes con estadio 2A, su indicación terapéutica bajo un consentimiento informado para evitarnos problemas a un futuro posiblemente ético de seguimiento, pero ya se conoce la respuesta a la ingesta de vitamina D. En mayores de 50 años, una prescripción de 10.000 a 2.000 unidades, y si podemos nosotros hacer titulación del mismo, valoramos si tenemos mayor soporte de la evidencia para prescribir. Muy importante que en toda la prescripción revisemos nosotros nuestra farmacología y tengamos en cuenta las contraindicaciones, los efectos adversos, las interacciones y eventualmente si se requiere su aplicación en prescripción hospitalaria. Igualmente, la melatonina. La melatonina también es otro medicamento que en este momento se está considerando para la misma actividad antioxidante, mitigar la respuesta inflamatoria del cuerpo. Y las indicaciones está básicamente en los pacientes asintomáticos, no, excepto si tiene requerimiento, falta de sueño por los mismos efectos indirectos que está causando la situación actual. Me gustaría siempre que se generara un consentimiento informado al mismo. En pacientes mayores de 50 años, 3 miligramos 30 minutos antes de acostarse y llegar a un máximo de 6 miligramos. A veces en los hospitales se prescribe una mayor cantidad de dosis y siempre revisar contraindicaciones, efectos adversos e interacciones. La otra prescripción, que son elementos esenciales que tenemos, es el zinc, que tienen básicamente optimizar nuestra respuesta inmunológica, y el requerimiento es básicamente no pasar más de 40 miligramos al día, siempre y cuando teniendo en cuenta interacciones, contraindicaciones y efectos adversos, y su prescripción con consentimiento informado por parte del paciente. La N-acetilcisteína también tiene un efecto sistémico muy importante, ¿sí? Algunos efectos secundarios muy escasos que se mitigan a medida que se va usando. Tiene sus contraindicaciones igualmente y son las mismas recomendaciones que existen para los demás medicamentos. La ivermectina, de gran polémica ahora para su uso, en este momento pues estamos un poco conservadores para su uso y requerimiento hospitalario, ya que en el último informe de Infecto nos valora su limitante y su prescripción, ojalá, en el manejo y en el ámbito hospitalario. Muy importante verificar las contraindicaciones y los efectos adversos e interacciones del mismo. Los criterios de anticoagulación en el paciente a domicilio, hay de tenerse en cuenta pacientes que tienen factores de riesgo y no tienen factores de riesgo. Cuando los pacientes tienen factores de riesgo, se deben considerar dentro de una historia clínica y definir entonces su anticoagulación de esta manera. Si no tiene factores de riesgo, pero está indicado el paciente por un periodo de riesgo de enfermedad trombótica, se indica la dosis de 40 miligramos subcutánea a día. Pero si el paciente tiene factores de riesgo o su equivalente en las otras heparinas, ¿sí?, de bajo peso molecular, pero si el paciente tiene contraindicaciones, se usa la heparina convencional o la fundaparinox y ajuste de acuerdo a la función renal.
La prescripción de oxígeno es muy importante de acuerdo al comportamiento clínico del paciente valorado en las escalas anteriores. Es muy importante su seguimiento bajo la telemedicina, el monitoreo continuo de su saturación y recordar muchas veces en la parte clínica del paciente que manifiesta una hipoxemia feliz, que dice yo me siento bien, no tengo fatiga, pero le tomo la saturación y está desaturado. Entonces es muy importante tener en cuenta dentro del manejo domiciliario y ambulatorio. No usar Venture en la prescripción de oxígeno y tener en cuenta a los pacientes que tienen enfermedad coronaria, polilobulia, EPOC e hipertensión pulmonar. Otras medidas, la posición en prono, enseñarle al paciente a respirar, son técnicas de terapia respiratoria, técnicas de mejorar su patrón respiratorio, ponerse boca abajo, respirar en forma de pescado con una expiración prolongada, evitar y mitigar la exposición a aerosoles y el seguimiento clínico. Esas son las indicaciones de prono, que más que todo son de origen y de aplicación hospitalaria, y esas son las recomendaciones que ya las definí anteriormente, pero resumidas en cada uno de los triajes valorados. Estas son las referencias que tengo pues, actualmente, entre otras muchas, para el seguimiento de los pacientes, y estoy atenta a sus observaciones o preguntas. Listo. Muchísimas gracias, doctora Esperanza. Con Muy mucho buena gusto. exposición. Si quiere, entonces en este momento dejamos de compartir pantalla y Listo. Creo que se me desaparecí. Listo. Tenemos otro invitado para el día de hoy. La segunda charla que tenemos es Telemedicina, un modelo para dar continuidad a la atención de pacientes en cuidados paliativos en domicilio en tiempos de COVID-19. Nos acompaña el doctor Camilo Barrera Valencia. Y en esta charla nos acompañan el doctor Camilo Barrera y la doctora Lina Andrea Mejía. El doctor Camilo Barrera es médico cirujano de la Universidad de Caldas, tiene maestría en Administración de Salud, ha sido director del programa de telesalud de la Universidad de Caldas, consultor de telemedicina, salud móvil y educación virtual, es docente en salud digital de la Universidad de Caldas, Universidad CES y Universidad de Antioquia, y director científico de Brainco. Inventor de 3 patentes en telesalud, investigador de MinCiencias y de la Red Iberoamericana de Tecnologías Móviles en Salud. Bienvenido, doctor Camilo. Usted puede reactivar el micrófono para que inicie. Muy bien. Las preguntas las hacemos al final, ¿no? Aquí ya he tomado nota de las preguntas de la doctora Esperanza, entonces las preguntas las hacemos al final. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, antes que nada, por la invitación a este evento. Me encantó la presentación de la doctora Esperanza. Durante estos últimos 4 meses he estado principalmente hablando de telemedicina y no había tenido la oportunidad, digamos, de ver una presentación ya en el problema que estamos en este momento en la emergencia. También darle los agradecimientos a la doctora Sonia Arias, a la doctora Adriana Forero, que pues ahorita continúa, digamos, con esta presentación. Voy entonces a compartir pantalla. Realmente es una presentación muy puntual, es una presentación invitándolos a continuar con ese trabajo que estamos haciendo de telemedicina y telesalud en este momento de la emergencia sanitaria, ¿sí? Y bueno, quiero comenzar con esta diapositiva de por qué amar la tele. Me refiero a la telemedicina o a la telesalud. Como lo mencionaban ahora, llevo pues ya varios años trabajando, cerca de 20 años haciendo telemedicina en el país, en Colombia. Y cuando uno va a estos sitios como los que vemos acá, ¿sí?, a los cuales tuve la posibilidad de conocer hace muchos años, uno entiende realmente el impacto
que tiene la telemedicina y tiene la telesalud. Cuando uno está ya en esas comunidades, cuando ve uno, digamos, las dificultades de acceso a la salud, uno entiende todo el impacto que tienen estas nuevas tecnologías, estas nuevas herramientas para apoyar al sector salud, ¿sí? Nuestro continente, Latinoamérica principalmente, pues en general tiene todas estas dificultades, poblaciones apartadas, poblaciones que están en áreas selváticas, en las cuales es difícil asistir, que es difícil que un médico llegue a estos sitios y digamos mucho más un especialista. Sin embargo, ahora con la emergencia, pues digamos que el escenario ya no era romper una barrera geográfica, sino poder asistir a los pacientes en la misma ciudad. Como les contaba, llevo 20 años trabajando en esta área y ahora trabajo en una empresa que se llama Brainco, que es una empresa especializada en telemedicina y telesalud. Soy el director científico de dos proyectos, uno que es Ángel, que es una plataforma de telemedicina y teleorientación, y de un curso donde enseñamos a los profesionales a implementar y que se puedan habilitar en telemedicina, que ese es uno de los riesgos que estamos teniendo en este momento. Muchas instituciones, muchos profesionales están haciendo telemedicina, sin embargo, no tienen, digamos, el entrenamiento, no conocen cómo debemos prestar el servicio, qué requisitos legales debo tener en cuenta. Entonces, aquí digamos que estamos haciendo ese trabajo de acompañar las instituciones, acompañar los profesionales para que hagan una implementación adecuada, una implementación que cumpla también con la parte normativa. Y cuando hablaba con la doctora Adriana Forero me decía, Camilo, me gustaría que empezáramos hablando del cambio de paradigma que estamos teniendo, ¿sí? Y bueno, realmente nos está pasando algo muy parecido a lo que le pasó al médico que vemos acá, René Lagné, es un médico francés, hace 200 años. Él, cuando estaba en su consulta, pues en esa época no existía el estetoscopio, ¿sí? Y la forma de auscultar al paciente era de esta manera. Él era una persona bastante tímida y empezó a buscar alguna manera, una herramienta que le pudiera ayudar, digamos, a evitar tener que estar con el oído directamente en el pecho del paciente. De tal forma que entonces inventó lo que conocemos hoy como el estetoscopio. Sin embargo, René Lagné, que también era médico de la realeza, empezó a tener bastantes dificultades y fue bastante criticado en su momento por el gremio médico, porque le decían que se estaba perdiendo la relación médico-paciente. Y en verdad que está haciendo una relación médico-paciente uno pues con el oído pegado en el pecho del paciente. Y posiblemente eso mismo está pasando ahora, ¿sí? O mejor, pasó hace 20 años, cuando empezó a hablar de telemedicina. Hace 20 años discutíamos si hacíamos o no telemedicina. Hoy esa discusión ya no, ese no es el tema de discusión mejor. Ahora la discusión es cómo hacer telemedicina. Claro, aquí la distancia cambió. Con René Lagné la distancia eran 30 centímetros, ¿sí? Esa distancia ya pueden ser 300 kilómetros o 3.000 kilómetros, ¿sí? A través de la telemedicina podemos entonces romper esas barreras geográficas, ¿sí? Y Kaiser Permanente, una aseguradora bastante grande en los Estados Unidos, de los aseguradores privados más grandes de los Estados Unidos, en el 2016 reportó más consultas virtuales que presenciales. Y acá entonces empezamos a ver ese cambio de paradigma que ya empezamos, digamos, a vivir en este momento, ¿sí? Sin embargo, las experiencias seguían siendo muy puntuales, muy específicas para algunos prestadores, pero ahora con la pandemia que realmente nos tiró en la caída libre a hacer telemedicina, y eso es lo que estamos haciendo. Lo decía la doctora Esperanza Rivas, que muchas de las recomendaciones para el paciente que no tiene, digamos, unos síntomas, digamos, graves o que no tiene unos índices, pues lo podemos tratar directamente en la casa. Y es exactamente lo que estamos haciendo. Pero fue una implementación que hubo que hacerla de la noche a la mañana. Y bien lo dijo
el New York Times en uno de sus titulares. Han habido muchísimos titulares en estos temas en estos últimos 4 meses. Este es uno de los que más me gusta, en el cual nos dice que la telemedicina llegó y fueron 10 años de cambio en una semana, ¿sí? Esto entonces llevó a las instituciones a hacer una implementación rápida, a hacer una implementación masiva, porque básicamente la mayoría de los servicios que se pueden prestar por telemedicina se están haciendo de esta manera, y esto ha tenido cosas buenas y malas. Buenas porque los pacientes están conociendo, están viendo los beneficios que nos ofrece la telemedicina, la telesalud, y también las instituciones están haciendo unas implementaciones. Sin embargo, como lo decía ahora al comienzo, hay muchos riesgos porque algunos, por ejemplo, todavía utilizan WhatsApp para hacer consultas por telemedicina, y esto claramente viola, digamos, los principios de la seguridad de la información. Entonces es muy importante que esta implementación, si bien hubo que hacerla demasiado rápido, es importante que empecemos a prepararnos y hacer un proceso de gestión del cambio, que más que incluso hablar de tecnología, hablar de la herramienta, que si es Zoom, que si es Meet, que si es cualquiera de todas estas, es cuál es la gestión del cambio que voy a hacer en el equipo, en los profesionales. ¿Cómo nos vamos a preparar para esto? Porque ayer hablábamos de este tema en otro evento, y no se trata de trasladar la consulta presencial a la virtualidad. La telemedicina es otra modalidad de atención, tiene unas condiciones diferentes, tiene unos beneficios que son diferentes, y hay que trabajar en eso. No se trata entonces de que ya vamos a hacer la misma consulta que hacíamos en la presencialidad, lo vamos a hacer de forma virtual. No va a funcionar, no va a ser un buen modelo, es un modelo que no es sostenible. Hemos visto, digamos, que cuando tratamos de replicar eso, pues las consultas se demoran mucho más tiempo, no tienen la misma efectividad. Entonces la invitación es a empezar a trabajar en esto, en diseñar modelos específicos para telemedicina. Y en todos los sectores se está dando esto. Esta imagen de una aplicación china, en la cual es una aplicación de domicilios, y ya también tuvieron que transformarse porque en la aplicación, ¿sí?, ya le informan a uno la temperatura que lleva la persona que nos va a llevar el domicilio. Entonces se vienen cambios muy grandes a partir de esta emergencia sanitaria, y todos estos cambios van a llevar a requerir transformarnos más a digital, va a requerir más virtualidad, va a requerir más herramientas digitales, y entonces es el momento en que empecemos a hacer estas implementaciones de una forma rápida. También quiero compartirles este artículo que salió el mes pasado, es de un estudio de la Clínica Mayo, un estudio donde valoraron las atenciones que se han tenido de telemedicina, ahora pues digamos en los últimos meses, y me gustó mucho porque se enfocaron en los pacientes que habían calificado con 5 estrellas la atención. Hicieron entonces una clasificación de 5.000 mensajes de los comentarios que escriben las personas, y muchos de esos mensajes, bueno, en general, pues digamos que todos los mensajes eran positivos porque fueron los que calificaron con 5 estrellas. Y las 3 cosas que destacaron las personas es que la telemedicina permite construir primero relación, que eso fue una de las cosas que más, digamos, se han visto ahora, y es que estamos recuperando esa comunicación con el paciente, que en gran medida, digamos, era una de las críticas, una de la insatisfacción de los pacientes, y es que no siempre, digamos, se tenía ese contacto visual con el paciente en el momento de la consulta, cosa que estamos recuperando ahora a través de la telemedicina. Segundo, que se proporcione efectivamente una orientación, un direccionamiento para que los pacientes entonces sepan qué tienen que hacer. Y también el tercer aspecto fue que fue una experiencia satisfactoria, que fue una experiencia agradable. Hubo muchos comentarios que no pudieron clasificar porque fueron comentarios como genial, impresionante, este es el futuro. Entonces aquí vemos realmente que la telemedicina llegó para quedarse, no es una estrategia de transición o para la emergencia, porque ya las instituciones conocieron esto, los pacientes lo conocieron, y realmente el que después de la emergencia pues no siga en telemedicina, pues digamos va a estar, digamos, en una
nivel, digamos, de inferior, digamos, o llamémoslo así, digamos, desfavorecido frente a otros modelos que van a combinar. ¿Cuál es el futuro? El futuro va a ser que podamos combinar la atención presencial con la virtualidad. Vamos a saber en qué funciona muy bien la virtualidad, ¿sí? ¿Para qué me sirve muy bien? Ya lo decía ahorita la doctora Esperanza, pues para hacer un seguimiento del paciente, para evaluar los paraclínicos, bueno, y ahorita la doctora Adriana también nos contará un poquito mejor de eso. Y quiero, permítame leer este comentario que me gustó mucho, del que destacan en el artículo, que hace uno de los pacientes en el momento pues de que recibe la atención, y dice: te sientes terrible, sales de la cama, entras a una sala de espera llena de personas, contaminas a otras personas o te contaminas, y una hora después, si tienes suerte, pasarás unos minutos con el médico. Sin embargo, por telemedicina, ingresas tu información a la aplicación móvil en la comodidad de tu casa y ves al médico que necesitas y de forma rápida. ¿Por qué alguien iría al consultorio de un médico para algo no urgente o grave? Entonces, acá lo que vemos es que los pacientes realmente están percibiendo un servicio de valor. Esto es muy importante, y es que, claro, la telemedicina inicialmente la habíamos proyectado para esos lugares apartados, los que les mostraba ahora, que quedan en medio de la selva. Sin embargo, también en las mismas ciudades podemos tener restricciones de acceso. Por ejemplo, un paciente que está en una ciudad como Bogotá, que estaba a una hora, hora y media de su cita, pues solamente lo que implica ir a la cita, el tiempo que representa una hora, un desplazamiento y otra hora de regreso, para algo que se podía evitar, porque si era, digamos, una lectura de un examen, si era un control, si ya es un paciente conocido, pues son muchas de las cosas que se podemos resolver por este medio. Y entonces la invitación es a eso, empezar a ver dónde nos funciona la telemedicina, porque también el mensaje es que no es para todo. La telemedicina tiene sus límites, los tenemos que conocer y hacia allá debemos orientar los servicios. Otro estudio que también muy reciente, este es del 2015, que trabajó un metaanálisis, o mejor una revisión sistemática, con 22.000 pacientes. Fueron 93 estudios en total, y lo que hizo este estudio fue comparar la efectividad de la telemedicina paciente profesional versus la atención presencial. Lo que se encontró es que no hay una diferencia significativa entre atención presencial versus atención virtual. Entonces, bueno, el estudio se enfocó en enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, enfermedades neurológicas principalmente, y el estudio entonces nos dice que no hay diferencia significativa. Incluso hubo 16 estudios en los cuales en la atención por telemedicina hubo una mayor reducción de la hemoglobina glicosilada. Entonces aquí empezamos a ver que la telemedicina funciona, que esto ya no es una prueba piloto, ni digamos estamos experimentando. Llevamos más de 30 años haciendo investigación en este tema, y bueno, digamos que ya es muy claro que funciona y que se puede utilizar. Y bueno, ya para ir finalizando, también es importante que, si bien digamos que la telemedicina llegó, pues desafortunadamente lo que hemos visto es que la mayoría de las implementaciones han sido implementaciones muy básicas, implementaciones muy, digamos, rudimentarias. Incluso ahora, como lo dice la frase, en tiempos de inteligencia artificial, estamos utilizando la telemedicina de Graham Bell. Graham Bell fue el primero que utilizó la telemedicina cuando inventó el teléfono. Con una llamada desde su casa pidió que lo ayudaran, que fueran por él a la casa. Entonces, y esa ha sido la mayoría de la telemedicina que estamos utilizando. Es muy importante que empecemos a conocer más, que veamos todas las posibilidades que nos ofrece ahorita la tecnología y vayamos un paso más adelante, porque estamos perdiendo, por ejemplo, como lo vemos acá, que ya lo hacen en la China, la telerehabilitación ya no lo hace, digamos, una persona, sino que tienen un robot que va a ayudar a eso. No se trata de que vamos a decir que vamos a reemplazar al profesional, que vamos a reemplazar a las personas, no. Es cómo podemos hacerlo mejor, cómo pueden los pacientes tener más acompañamiento. Y bueno, finalmente, ya para terminar mi intervención, lo que les decía ahorita hace un ratico, contradictoriamente,
la virtualidad ha regresado a la comunicación con el paciente y esto lo convierte en la mejor herramienta para la salud. Por lo tanto, pues la invitación es a que continuemos con la telemedicina, conozcamos dónde funciona, dónde podemos implementarla y aprovechar todos los beneficios de ella. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Camilo. Muy interesante su exposición. Muy necesaria además en todo este tiempo. Bueno, continuamos con la doctora Lina. La doctora Lina Mejía es médica especialista en dolor y cuidado paliativo de la Universidad del Rosario. La doctora Mejía es líder del programa de cuidado paliativo de la IPS Torremolinos. Con la doctora Lina estuvimos en Arauca el año pasado. Con Azocupac, sí, qué bien. Es Unidad de Dolor y Cuidados Paliativos de Colsanitas, Clínica Reina Sofía, y líder del Grupo de Cuidados Paliativos de Innovar Salud. Bienvenida, doctora Lina, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por las dos asociaciones. En realidad, ver las dos sociedades juntas, tanto el cuidado paliativo como las de manejo domiciliario, pues es maravilloso porque en realidad nuestros pacientes en cuidado paliativo lo que necesitan es una mano amiga, ahora oídos, ojos y acompañamiento en todo momento, y el empezar a desarrollar o el ya en tener programas en desarrollo y fortalecidos en manejo paliativo en casa, que obviamente no es tan fácil, es maravilloso. O sea, poder unir esas dos prácticas médicas me parece absolutamente maravilloso y les agradezco a las dos sociedades que en pro de nuestros pacientes se unan y que pues que sean una mano siempre para nosotros para poder realizar las cosas como se deben realizar. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Permítanme un segundito. Aquí estamos. Si ya la están viendo, ya la voy a poner en completo. Bueno, en realidad, obviamente el doctor Camilo habló excelente. Muchas gracias, doctor, porque la telemedicina o la teleconsulta para nosotros en cierto punto era un tema, digo que aunque la usábamos sin querer queriendo en muchas ocasiones, era un tema que no conocíamos o que no habíamos querido como implantar dentro de nuestro oficio y nuestra profesión. Y algo que nos está dando la oportunidad la pandemia, aunque pues obviamente uno dice que puede haber de bueno, yo creo que algo de bueno es como el sacudón que nos dio en decir, bueno, planteémonos cosas nuevas, planteémonos qué vamos a hacer y cómo vamos a continuar. Algo con lo que nosotros, digamos, nos estrellamos de frente era con que, bueno, estamos con COVID, todo es COVID, las conferencias son COVID, las medidas tomadas en las instituciones son COVID, todo se centra mucho en las políticas en COVID, pero entonces nosotros nos preguntamos, bueno, perfecto, obviamente es el momento, es el boom, es una prioridad, pero ¿qué vamos a hacer nosotros con nuestros pacientes paliativos no COVID? De entrada ya van en, digamos que en menos oportunidad de atención si lo vemos de esa manera, y fuera eso con una premisa que nosotros tenemos también de cuidar nuestro equipo de trabajo, de cuidarnos nosotros y de cuidar nuestras familias. Entonces nos planteamos como, ¿qué modelo de teleconsulta para poder continuar al paciente en cuidados paliativos en domicilio en tiempos de COVID? En ese momento nos hicimos las siguientes preguntas de cómo seguir cuidando de ti como paciente, cómo seguir cuidando de tu familia y de tu cuidador, y cómo seguir cuidando de mí, de mi equipo y de mi familia, porque en realidad yo creo que esas son las premisas importantes a tener en cuenta en estos momentos de pandemia. Entonces, aunque esto lo voy a hacer muy rápidamente, el doctor Camilo pues obviamente es un experto en el tema, pero bueno, digamos que la revisión que yo quiero mostrar en este momento fue como el paso a paso que nos tocó dar para poder nosotros llegar a hacer una guía para nuestros pacientes paliativos, tener los instrumentos que teníamos a la mano, empezar a crear nuevos instrumentos frente a la necesidad
de seguir atendiendo a nuestros pacientes, sus necesidades y sus familias. Igualmente conservando toda la seguridad necesaria. Dentro de la Organización Panamericana de la Salud denominada la teleasistencia como la consulta remota o la telesalud, como dijo el doctor Camilo, casi todas estas definiciones se dieron era para tratar de poder quitar los obstáculos o las barreras que teníamos para poder llevar la atención médica a distancia, como él bien lo dijo, cuando el problema que teníamos o las barreras eran más geográficas que como fueran epidemiológicas, como en este caso. Algo importante es donde se debe interaccionar entre el médico y el paciente con un fin de proporcionar el asesoramiento de diagnóstico, tratamiento por medio de medios electrónicos. Algo muy importante es que nosotros desde el punto de vista de cuidado paliativo no podemos dejar a un lado de que aparte de un diagnóstico, aparte de un tratamiento médico, nosotros tenemos que hacer un acompañamiento integral del paciente con todo un equipo psicosocial. A veces duele más el alma que el cuerpo, o duele el cuerpo porque duele demasiado el alma. Entonces no podemos dejar eso a un lado. Y apareció una frase, una definición que para mí me pareció muy interesante y muy bonita, que era la telepresencia. Cuando yo escuché cuando vi ese término haciendo esta revisión, es como un bombillito que se inicia en ese momento y dice, permitir al paciente sentir como si él o ella, en este caso lo pongo como si yo como médico, yo como persona, estuviera presente físicamente en el mismo lugar en que me necesita. Qué difícil es cuando de por sí todos tenemos en algún punto problemas de comunicación cuando estamos frente a frente, mucho más a veces cuando tenemos limitantes para poder estar al lado de nuestros pacientes. Cuando estamos acostumbrados a dar la mano, a dar la caricia, a dar el apoyo, a muchas cosas que intervienen en la comunicación no verbal en muchas ocasiones y que en este momento tenemos un limitante. Esa parte de telepresencia, yo dije, esto es la oportunidad de que a pesar de que no estoy al lado tuyo en físico, sí voy a estar contigo porque me necesitas. Obviamente, tanto los pacientes y el personal médico interactuarán por medio de una vía virtual utilizando la tecnología. Cuando empezamos a mirar con todo el equipo de trabajo, porque créanme que no ha sido fácil, nos empezamos a dar cuenta que en realidad tenemos resoluciones en el país para poderlo hacer como la que vemos acá y las que ya mencionó el doctor, para poderlo hacer de una manera adecuada. Y aún algo más llamativo, la revisión de Cochrane del 2017, cuando dice que en 1879 ya había la primera consulta telefónica documentada. Entonces uno dice, venga, esto no es que sea nuevo, sino que el que no lo conoce y no se entrena para hacerlo, pues obviamente va a ser mucho más difícil poderlo hacer. Y nosotros tenemos un reto grandísimo ahorita, que es empezar a capacitarnos, empezar a fortalecer nuestros programas para llegar al gran objetivo, como bien lo dijo el doctor Camilo, de poder hacer la mejor unión entre la presencialidad y la teleasistencia. Y yo creo que eso es el éxito y es el futuro, sobre todo para nuestros pacientes a nivel domiciliario. Cuando ahí mismo lo resalta que se ha convertido en un ingrediente fundamental en los sistemas de salud de nuestros pacientes, y que llama la atención es que obviamente hay que hacer muchas revisiones sistemáticas, perdón, para poder ver los resultados de satisfacción tanto de pacientes como de médicos. En algunas pequeñas que habían, resaltaban que lo que los médicos principalmente pedían era capacitación, y ahí es donde nosotros tenemos que empezar como sociedades, como gremio, a ver qué competencias necesitamos desarrollar. Es como cuando vemos en cuidado paliativo, que es una necesidad gigantesca, que tuvimos que empezar a formarnos y que ahorita desde pregrado tenemos que fortalecer esa formación para empezar ya con una capacitación y una formación adecuada a poder llegar mejor a nuestros pacientes. Es exactamente igual, es empezar a crecer dentro de esta formación. Empezamos a mirar, bueno, ¿qué es lo mínimo que necesitamos nosotros y nuestros pacientes para que nos podamos comunicar? Recordémonos que la base de una buena historia clínica, la base de una adecuada intervención y sobre todo el poder ayudar a nuestros pacientes de la mejor manera para cumplir nuestra función y nuestro objetivo principal
Es recordar que tenemos un emisor, un receptor y que tenemos que tener los medios de comunicación para que en realidad esa comunicación sea efectiva y asertiva, sin perder nuestra parte humana. Importante tener conocimientos básicos en el uso de la tecnología, porque pues obviamente si tenemos o pacientes o médicos, aunque aquí lo vimos más en pacientes, más adelante les voy a hacer algunos comentarios de las experiencias personales de nosotros en el momento de tratar de hacer nuestra teleasistencia, la conexión de internet, los computadores adecuados, los teléfonos adecuados, los dispositivos de emisión adecuados que se necesitan. Obviamente tener en cuenta las limitaciones inherentes de la teleconsulta, que van de la mano con lo anterior que ya mencioné, y en que no es fácil romper la barrera de estar acostumbrados a tener una consulta cara a cara, una consulta de la mano, una consulta del abrazo, una consulta de esa cordialidad que estamos acostumbrados a dar, no solo en cuidado paliativo, sino sé que en muchas otras especialidades, porque esa parte humana la hemos venido desarrollando paso a paso con la evolución de toda nuestra medicina. El intercambio de experiencias previas, y ahí es donde yo invito a que todos como gremios y asociaciones tenemos que crecer en ver, y es lo que estamos haciendo nosotros ahorita en innovar, en compartir un poquito de nuestra experiencia para que crezamos todos dentro de un país y dentro de una formación. Tratar de mantener ambientes tranquilos, donde no hayan interferencias, donde estemos concentrados en lo que estamos haciendo, que no es tan fácil. Articular los equipos de trabajo, que en realidad es lo más importante. La articulación del equipo y la comunicación interna del equipo es fundamental. Si nosotros como equipo no nos comunicamos, pues va a ser mucho más difícil comunicarnos de manera externa con nuestros pacientes o con nuestros colegas. Y lo más importante, que a pesar de que sea a una distancia, digo yo, tenemos que conservar nuestra humanidad, nuestra compasión y nuestra empatía. No podemos dejar de ser médicos, no podemos dejar de ser personas y no podemos dejar de ser esa mano amiga, esa voz amiga que nuestros pacientes necesitan. Y no solo en cuidado paliativo, digo a nivel de todos nuestros pacientes. Desde ese punto de vista nosotros dijimos, pues planteemos una guía y empecemos a tratar de construirlo de acuerdo a las necesidades de nuestros pacientes y a necesidades de nosotros también, en donde el objetivo general, y quise desarrollar esta diapositiva de acuerdo a eso, en donde era contribuir con la continuidad de la prestación. Ahí es la respuesta a la primera pregunta: ¿cómo voy a seguir cuidando de ti? ¿Cómo voy a seguirte prestando mi servicio de la mejor manera? ¿Cómo seguir prestando esos servicios de salud para personas con situaciones de salud, los cuales prestan una condición de riesgo? Nuestros pacientes de por sí, por sus condiciones de base, tienen riesgos psicosociales, tienen riesgos orgánicos y en este momento tienen riesgos epidemiológicos, más aún y más difíciles de manejar. Y de pacientes que tienen discapacidades, que tienen enfermedades de base muy crónicas, ya terminales en el caso de cuidado paliativo, o crónicas que no están ya en fase terminal, pero que igual tienen un riesgo muy alto. Sumado a esto, el aislamiento social en sus domicilios, que nos ponen un punto muy alto a cubrir, porque los pacientes, desafortunadamente, y no solo los pacientes, yo creo que hasta nosotros, el hecho de estar en un confinamiento y en un aislamiento, nos duele mucho a nivel social. Vienen las depresiones, la ansiedad, los desacondicionamientos físicos, los temores que se desarrollan, y eso también hace parte de nuestra intervención. Y de esta manera seguir dando una atención con profesionales de la salud para mejorar la calidad de vida no solo del paciente, sino de sus cuidadores de una manera segura y poder conservar el estado de salud dentro de que su enfermedad no lo permita. Y por eso, este dibujito que traté de adaptar lo mejor posible, en donde la distancia física es solo un reto para continuar cuidando de ti, de tu familia, con amor, profesionalismo y responsabilidad. Eso es lo más importante. Tenemos que seguir cuidando de nuestros pacientes y la teleconsulta y la teleasistencia absolutamente maravillosa. Ahí es donde nosotros dentro del grupo de cuidado paliativo tuvimos el apoyo 100% de toda la parte administrativa de Innovar Salud, porque dentro de sus prioridades era continuar viendo a nuestros pacientes con la misma calidad que lo veníamos haciendo dentro de un equipo.
Obviamente dentro de la población susceptible, dentro de nuestra organización, están todos los pacientes crónicos. Nosotros tenemos un programa de crónicos, un programa de paliativos, un programa de agudos, en los cuales están sintomáticos y asintomáticos dentro de crónicos y también dentro de paliativos. Tenemos pacientes pediátricos también en la intervención de cuidado paliativo, sintomáticos y asintomáticos. Tenemos pacientes en procesos de rehabilitación y pacientes que también en ese momento tienen sospecha de COVID, en donde procuramos hacer una conexión dentro del grupo que está con COVID y los pacientes no COVID, dentro del grupo de especialistas o dentro del grupo de profesionales a tratar, como les voy a mostrar en un esquema un poco más adelante. Que es importantísimo, donde en esta población tenemos que continuar con un seguimiento, con una prioridad y con un equipo multidisciplinario que nos cubra todas nuestras necesidades. Algo que no podemos dejar de un lado es la increíble necesidad de mantener la privacidad, la calidad y la ética que debemos tener para intervenir nuestros pacientes en todo momento. Por tanto, siempre hay que respetar la autonomía del paciente, tenemos que hacerlo de una manera profesional, con responsabilidad, con calidad y con protección igual de sus datos, de su historia clínica y de todo lo que tiene que ver con la inferencia de sus síntomas y de sus tratamientos. De la mano de la ética médica con los principios de bioética, como los mencionaba en la primera intervención la doctora, en donde no es fácil tomar decisiones, y mucho menos en una condición en la que estamos con la vida de nuestros pacientes en la mano y con el sufrimiento y el temor de sus familiares, en donde tenemos que empezar a tomar decisiones y desafortunadamente nuestros pacientes en cuidado paliativo empiezan a tener más limitaciones en la atención de pronto extradomiciliaria y por ende el manejo de los pacientes domiciliarios empieza a tomar un protagonismo gigantesco, en donde vamos a empezar a tener pacientes que por su condición de base, que podría ser en ese momento no ser terminal, frente a una progresión de una disnea severa con voluntades anticipadas unidas a un COVID, que no tenga una evolución esperada, podría empezar a ser un paciente y debe ser un paciente paliativo, tanto para la toma de decisiones como para su final en el mejor escenario. Siempre tener el consentimiento del paciente para su atención, mantener el secreto profesional y la atención. Aquí es donde en esta gráfica yo digo que tenemos que tener un compromiso, siempre tener una complementariedad dentro del equipo, una coordinación, una comunicación que es absolutamente importante, generar confianza para el paciente, para la familia y para el equipo. Los beneficios de la teleasistencia, pues ya el doctor Camilo creo que los dijo de antemano. Súper bien, doctor, muchas gracias. Es una herramienta súper valiosa y algo muy importante que es un elemento valiosa para que el paciente no pierda su autonomía, porque igual tiene conocimiento con nosotros, tiene comunicación con sus médicos y también puede seguir tomando sus decisiones. Una manera de pedir ayuda mucho más rápida y eficiente y sencilla. Da mucha tranquilidad porque se fortalece como los canales de comunicación. Tenemos una disponibilidad de 24 horas al día del personal, sobre todo de enfermería, para la asistencia y diagnóstico temprano. Nos estamos ayudando a toda la parte del aislamiento social necesario en este momento de pandemia y también hacemos una optimización del recurso a nivel país y a nivel organizacional, que también es muy importante y hace parte de los principios de justicia también a nivel de bioética. ¿Qué nos dimos nosotros cuenta y empezamos a tener ciertos lineamientos para llevar? Primero, garantizar la prioricidad, la oportunidad y el tiempo de seguimiento telefónico con nuestros pacientes y con videollamadas. Con el uso de herramientas que nos orienten sobre el síntoma, a dar diagnóstico y la evaluación del síntoma de acuerdo al seguimiento, donde utilizamos el ESAS y donde tenemos resaltados los principales síntomas que tiene el paciente para darle seguimiento. Algo muy importante que yo siempre digo, y ahorita me parece fundamental, es establecer con el paciente una manera de comunicarnos. ¿A qué me refiero? Si siempre vamos a usar el ESAS para la evaluación de los síntomas, pues hay que enseñarle al paciente y al cuidador y a su familia a usar el ESAS y a calificarlo y a saber cómo el paciente se refiere. Nosotros el ESAS muy bien dice de 0 a 10, deme la intensidad de su síntoma.
pero tenemos pacientes que de pronto no se saben los números, que lo utilizan la escala al revés, que no es tan fácil establecer una comunicación. Pero nosotros tenemos el deber de buscar la mejor manera de comunicarnos con el paciente. Yo tengo pacientes que, un ejemplo, cuando vamos a preguntar de náuseas, entonces ellos dicen, doctora, solo me dan náuseas en todo momento. Perfecto, para mí eso es una puntuación. Y cuando le vuelvo a hacer el control después de que hago mi intervención, me dicen, doctora, ya solo me dan náuseas 3 veces al día. Para mí, estoy haciendo un seguimiento de un síntoma y una manera de comunicación que yo puedo interpretar que mi intervención médica está siendo exitosa con mi paciente. Entonces, el cuidado paliativo nos ayuda a ser un poquito más laxos en la comunicación, pero que seamos con una comunicación asertiva. Todo no es como yo lo entienda, sino como logro comunicarme con mi paciente para obtener el seguimiento adecuado y poderlo ayudar. Ahí es donde nosotros tenemos que ser mucho más humanos y mucho menos egocentristas y darnos cuenta de que el hecho de que él se interprete un síntoma diferente a mí no significa que esté mal. Y en este momento la teleasistencia ha sido fundamental, esa parte de educación al paciente, educación al cuidador, a la familia y la reeducación de nosotros como equipo, la formación continua que tenemos que tener. Elaboración de la guía de la teleconsulta, como ya les mencioné, para que tengamos obviamente una vinculación directa con la organización, en este caso de Innovar, y podamos articularnos dentro de todos los procesos como lo hemos venido haciendo. El esquema de orientación de la teleconsulta según cada profesional. En esa parte, al principio, nos tocó sentarnos como equipo dentro de nuestras reuniones de trabajo y decir, bueno, ¿usted cómo lo hace? ¿Usted cómo lo está haciendo? Para usted, ¿qué ha sido efectivo en su comunicación? ¿Qué ha sido efectivo para el registro de sus pacientes? Y nos encontramos con que dentro del mismo grupo de trabajo todos teníamos herramientas diferentes que fueron fortaleciendo la manera en que cada uno iba haciendo su teleconsulta. Y fue muy efectivo aprender de nosotros como equipo, porque no todos tenemos las mismas habilidades. Desarrollar un sistema de registro propio que hace parte de la articulación que tenemos a nivel de corporación, en donde sabemos cómo están programados los pacientes, cuándo están programados, si ya fueron vistos y donde las valoraciones están a disposición del equipo de una manera casi inmediata de acuerdo a la valoración que se hagan y nos permite valorar al paciente de una manera más a nivel de equipo como tal. Se definieron criterios de priorización porque obviamente teníamos pacientes que era necesario priorizarlos, pero era donde venía la pregunta, ¿lo priorizo a nivel presencial sabiendo que tenemos las restricciones y hasta cierto punto ser muy objetivos para no ponernos nosotros en riesgo ni el equipo? ¿O priorizo más bien una teleconsulta para evaluar qué tan importante es o qué tan urgente es la intervención en casa a nivel presencial? Y la organización del equipo de cuidado paliativo. ¿Por qué hablo de la reorganización del equipo de cuidado paliativo? Obviamente, se necesita personal en toda la parte de la atención de los pacientes con COVID, pero no quisimos perder nuestro equipo que hemos estructurado y en alguna otra manera, pensando hacia el futuro, en el momento en que empezamos y sabiendo que vamos a tener pacientes con COVID dentro de nuestro grupo de cuidado paliativo de pacientes, buscamos tener un enlace con el grupo de atención de COVID, con médicos, con enfermería, para poder tener y detectar más rápido los pacientes que se benefician de nuestra intervención a nivel del hogar. Por eso quiero mostrarle, nosotros contamos con un jefe de programas especiales, un jefe líder que tiene la maestría en cuidados paliativos, una jefe de apoyo que también tiene conocimientos y curso en cuidados paliativos, especialista del cuidado paliativo que en este momento es quien les está hablando. Tenemos 5 médicos, de los cuales 2 están en el equipo de COVID. Tenemos 4 enfermeros, de los cuales 2 están en el equipo de COVID. Un auxiliar administrativo que tenemos. 3 psicólogos, 2 consejeros espirituales, 5 trabajadores sociales. Estamos enlazados directamente con todos los programas de Piel Sana, con sus guardianes de cuidado, con el área de rehabilitación de acuerdo a necesidades, con terapia física, respiratoria, ocupacional y fonoaudiología y nutrición. Todo este equipo que ustedes ven presente están enlazados con teleasistencia. Dentro del grupo nos comunicamos y las teleasistencias que ellos están realizando, alimentando la historia clínica y tomando decisiones. De la mano con el incremento, obviamente, de las juntas de toma de decisiones, de comentar los pacientes de acuerdo a las prioridades que tiene y tomar decisiones de una manera más oportuna y optimizar la comunicación.
Obviamente siempre se van a detectar obstáculos y barreras. La primera que detectamos fue la herramienta de comunicación tecnológicas y las redes de Internet. Tenemos pacientes de una edad importante, adultos mayores, que están solos en sus casas, solo con un cuidador o con parte de la familia, pero no es fácil que tengan disponible el teléfono, la tecnología, un computador o que la red de Internet tenga la banda que necesitamos para comunicarnos. Sin embargo, siempre buscamos la manera de, o con un familiar, o por teléfono, de alguna manera tener la comunicación que necesitamos para darle seguimiento a nuestros pacientes. Pero es una barrera importante que todavía se sigue presentando. La resistencia por parte del equipo y por parte de los pacientes y los cuidadores. Ahí tengo yo que decir que hasta yo tuve algo de resistencia y en este momento la doctora Forrero me imagino que está pintando una sonrisa en su rostro, porque para mí fue muy difícil el decir no vamos a ir a la casa a ver a los pacientes, ni siquiera una vez, a no ser que sea estrictamente necesario y en donde el criterio médico tiene que ser muy asertivo y tiene que ser muy audaz para definir el paciente que debe ser asistido en casa. Porque obviamente estamos totalmente acostumbrados al tocar a nuestros pacientes, a examinar a nuestros pacientes, a sentarnos y mirarlos a los ojos y decirles cómo estás, qué tienes, cómo te sientes, si necesitan un abrazo, darles un abrazo, si necesitan hasta que uno les dé la comida y los cucharee, pues hacerlo. Enseñarle a los familiares a cambiarles la posición en la cama, enseñarles a los familiares a hidratar la piel, porque eso también es función de nosotros como médicos. Eso hace parte de nuestra formación y de lo que nosotros le entregamos a nuestro paciente. El simple hecho de tomar las fórmulas y decir qué está tomando, muéstreme, présteme la caja, présteme los medicamentos. Eso es muy fácil desprenderse de esa parte para empezar a hacer un seguimiento por teleasistencia. Sin embargo, pues lo hicimos, fue un reto, lo hicimos, nos ajustamos y pues hasta el momento yo puedo decir que lo hemos logrado. Lo hemos logrado y lo seguimos logrando a pesar de que pues cada día nos salen cosas nuevas que ajustar y que lo estamos haciendo con todo el amor del mundo. Otra barrera importante es identificar las necesidades de atención en los síntomas del paciente por teleasistencia y que obviamente el equipo con el volumen de pacientes que en ocasiones uno está manejando y más en momentos de pandemia, el médico que tenía ese paciente se encuentra teniendo pacientes de COVID o está en ruta o está en otros tipos de labores, pero sin embargo eso hace parte del compromiso del equipo de trabajo en donde cualquier médico lo apoya, donde también especialistas, yo los apoyo y donde en realidad todos vamos conociendo a nuestros pacientes y tomamos decisiones. Esa es la articulación que tenemos dentro del equipo. Atender la teleconsulta de forma oportuna, cumpliendo la programación tanto por parte del paciente como del médico. Una novedad importante es que entonces los familiares y los pacientes también tienden como a llámeme más tarde o hacemos la consulta más tarde o mi familiar salió. Entonces nos ha tocado parte de la educación de nuestros pacientes, los cuidadores y de nosotros mismos, en donde nosotros respetamos nuestro horario, respetamos nuestra prioridad para darles un ejemplo a nuestros pacientes de cómo se deben seguir manejando y cómo debemos respetarnos mutuamente en nuestros tiempos. Obviamente habrá muchos más obstáculos que se habrán presentado y lo sé, pero pues esos fueron los que en primera instancia nos golpearon mucho a nosotros y que nos obligaron a tomar medidas como hacer rutas de priorización, que es uno de los ejemplos que quiero mostrarles, cómo tratar de mejorar las bandas, cómo mejorar los puntos de registro de los pacientes y cómo hacer reuniones periódicas informativas con nuestro equipo para mirar qué está funcionando, qué no está funcionando y ir de la mano con el equipo de sistemas que se ha vuelto nuestra mano derecha. Algo del seguimiento de prioridad, más o menos para que podamos ver el esquema, en donde nosotros tenemos un seguimiento telefónico por parte de nuestra jefe de apoyo o nuestra jefe también de líder, en donde se evalúan los pacientes si no tienen ningún síntoma descontrolado o no están dentro de un inicio de tratamiento temprano o ningún tipo de descompensación, en donde lo llamamos o hacemos un seguimiento telefónico interdiario. Y si tenemos alguna novedad, algún síntoma de seguimiento o un inicio temprano de tratamiento, se hace diariamente. En el momento en que se detecta o se informa que hay algún síntoma que está en descontrol o que amerita que tomemos nuevamente decisiones a nivel médico, se informa primero al médico encargado del paciente, que es el que más conoce al paciente, si está en su jornada laboral y si no en su disponibilidad. Sin embargo, dentro de la parte de la pandemia, los mismos
médicos de nuestro equipo siempre están disponibles en caso que tengamos que aclarar algo específico o puntual del manejo de ese paciente, porque hay pacientes que obviamente son los que digo yo que hay que ponerles una carita feliz y una estrellita, que son como de más cuidado, o que hemos tenido un manejo un poco más específico de su patología o de o de su riesgo psicosocial. Según el criterio médico, es donde tenemos que definir si es oportuno la presencialidad de alguien del equipo para valorar al paciente, o si tenemos que hacer la parte de teleasistencia inicialmente y definir. En ese caso, la prioridad puede ser tanto a nivel orgánico por síntoma descontrolado a nivel de náuseas, vómito, dolor, constipación, bueno, toda la lista de síntomas, pero también tenemos la priorización y la intervención por teleasistencia lo antes posible de equipo psicosocial. Porque en este momento lo que nos hemos dado cuenta es que la prioridad ha sido también el manejo de la ansiedad, del temor, de las alteraciones del sueño, y también las voluntades anticipadas que se nos han disparado un poco en este momento de pandemia de la mano de la ansiedad que tienen nuestros pacientes y nuestros familiares. De acuerdo a eso, tenemos siempre, como se dice, un ojo amigo y una mano amiga del grupo en caso que sea presencialidad, y en el acompañamiento de fin de vida, en el caso de que se requiera presencial, siempre tenemos a alguien que esté al lado del paciente en lo antes posible y en la oportunidad que podamos ofrecer. Esa es más o menos una de las rutas que tuvimos que fortalecer tanto a nivel de comunicación interna como de toma de decisiones dentro del equipo. Algo importante es que precisamente quisimos mirar qué tantos pacientes que vimos por teleasistencia, que fue en el 100%, pudimos cubrir nuestra población y nuestra necesidad, afortunadamente. En realidad, esa población de cuidado paliativo, todo ese 100% de pacientes de cuidado paliativo, solo el 7% requirió una presencialidad médica. Al principio fue mucho más difícil, los mismos pacientes demandaban la presencia del médico, pero con una adecuada comunicación, con una explicación, mostrándoles cómo iba a ser el proceso, dándoles seguridad al paciente y al cuidador de que así no estuviéramos allá, sí estábamos presentes, teníamos una telepresencia efectiva. Poco a poco ellos también han visto los beneficios de la teleasistencia y han entendido que también es parte de cuidarnos todos, tanto ellos como nosotros. Ese es más o menos el esquema que les queríamos mostrar del paso a paso que hemos tenido que tener, de que no ha sido fácil construirlo, pero yo creo que en este momento de pandemia todos juntos estamos construyendo un nuevo mundo que nos da la oportunidad de hacer las cosas mejor, que nos da la oportunidad de reconocernos como seres humanos, que nos da la oportunidad de crecer dentro de la atención de cuidado paliativo, nos da la oportunidad de ver ese proceso de fin de vida y ese proceso de enfermedad terminal en la que todos estamos, como es la vejez, como una oportunidad de darnos amor, acompañamiento, respeto y cuidado de la mejor manera, así no tengamos la oportunidad de estarnos estrechando la mano o dándonos un abrazo, que esperemos que lo podamos hacer lo más pronto posible. Muchísimas gracias, quedo atenta a las preguntas que tengan. Muchísimas gracias, doctora Lina, por esa maravillosa exposición. Por aquí no hacemos sino recibir felicitaciones. Muchas gracias. Muy humana, como siempre, todas sus cosas, sus intervenciones. Bueno, yo creo que dime. Gracias a todos. Muchas gracias, doctora, de verdad. Yo creo que la oportunidad yo creo que todos, sea la especialidad que tengamos, tenemos la oportunidad de tener un paliativista en el corazón, y eso es lo que nos hace ser buenos seres humanos y buenos médicos. Muchísimas gracias a usted. Ojalá se nos den las condiciones más adelante de volver a hacer esas salidas regionales, esta vez que pudiéramos hacerla en compañía de la Asociación de Instituciones de Atención Domiciliaria, porque de verdad es que sí es muy bueno llevar esto a todas las regiones de Colombia. Si quiere, doctora Lina, dejamos de compartir pantalla, entonces yo le doy la entrada a la doctora Adriana Forero. Ya estoy mirando cómo la dejo de compartir. En la parte de arriba, en la partecita verde, entonces usted puede decir dejar de compartir pantalla. ¿Dónde dice? No veo, perdón.
nueva función, está compartiendo pantalla. Yo creo que ahí Creo ya que lo ya, hice lo desde acá. logré. Gracias. Listo, entonces los dejo nuevamente con la doctora Adriana Forero. La doctora Adriana Forero es la presidente de ASIC, que como ya todos saben es la Asociación Colombiana de Instituciones de Salud Domiciliaria. La doctora Forero va a dirigir las preguntas que se van a hacer a cada uno de los conferencistas. Bueno, Marta, muchísimas gracias y a los compañeros que hoy nos acompañaron en esta presentación. Esto ha sido un reto para nosotros, como decía la doctora Lina, que yo debo estar con una sonrisa en los labios. Sí, doctora Lina. Creo que en estos momentos es cuando enfrente a estas crisis tenemos que sacar lo mejor de nosotros y más para dar continuidad a la atención. En un momento, la empresa que yo gerencio, Innovar Salud, hace unos 3 meses, decidió evitar la presencialidad para la atención de pacientes, tanto los crónicos como los pacientes COVID-19, porque el tema ahora no es solo el paciente, sino proteger muchísimo a nuestros equipos. Hay muchos temas desde la asociación que venimos trabajando, el uso de los elementos de protección personal y todas las condiciones para que en ambientes no controlados podamos cuidar no solo a los pacientes, sino, vuelvo y digo, a nuestros profesionales y por obvias razones a las familias de nuestros profesionales. Entonces, pues, nuevamente el agradecimiento tanto a la doctora Esperanza, al doctor Camila, a la doctora Lina, porque sé que ha sido un reto, pero creo que vamos avanzando en un buen camino. Entonces, voy a transmitir algunas de las preguntas que hicieron los asistentes. Para la doctora Esperanza, la doctora Sonia Lucía pregunta, con el colapso de la red hospitalaria, ¿se aumentarán las remisiones para altas tempranas en pacientes confirmados? ¿Cuáles serían los criterios de inclusión y aspectos a valorar para garantizar egresos seguros? Doctora Esperanza, el audio. Listo. Ahora sí. Sí, ahora sí, perfecto. En este momento pienso que también vamos a debutar en lo mismo y el sistema no se va a alejar a un sistema de referencia y contrarreferencia. En este momento es muy importante recibir la contrarreferencia efectiva con una historia clínica igualmente completa, saber cómo se comportó el paciente en la parte hospitalaria, qué comorbilidad tiene y qué criterios tiene para continuar o qué medicamentos requiere para dar su continuidad en el domicilio. Por supuesto, mientras que esté en el domicilio, considero que se deben aplicar las mismas escalas que aplicamos para pacientes de COVID o igualmente eventualmente no COVID y actualizar siempre su plan terapéutico. Es muy importante valorar también la clase funcional del paciente, cómo sale, porque hay sarcopenia, hay compromiso respiratorio posiblemente restrictivo y ojalá que no lo tenga. Hay un desacondicionamiento físico importante en los pacientes que han estado en cuidado intensivo o eventualmente un estrés importante de acondicionamiento postraumático, entre comillas, con un componente psicológico en el paciente, entonces va a requerir un apoyo interdisciplinario también en su domicilio. Como decía la doctora Lina, la posibilidad de realizar los videos para continuar por telemedicina, apoyando al paciente con la relación médico-paciente continua, con la parte humana que no se termine y dar continuidad al tratamiento, independiente que se finalice su esquema COVID, debe continuar con su tratamiento crónico si tiene comorbilidad y el seguimiento del paciente hasta que las pruebas salgan negativas, pero fortalecer el acondicionamiento integral. Eso considero. Muchas gracias, doctora Esperanza. Diana, efectivamente no he abierto perdón, creo que me salí de la pantalla.
Ahí ya nos vemos, Diana, que veo que mencionaba que no había salido. Doctora Sonia, la prescripción, perdón, doctora Esperanza, ¿la prescripción de la vitamina D es solo porque la persona no está expuesta al sol? Pregunta María Laura Mancilla. Por supuesto que el sol es la principal fuente de producción endógena de la vitamina D, pero lo que tenemos ahora es varios factores adicionales que influyen en la disminución de la capacidad receptora o los niveles de vitamina D. ¿Cuáles son? La falta de exposición al sol por el confinamiento, la misma sarcopenia, perdemos igualmente la capacidad, y el proceso inflamatorio. Tenemos beneficios igualmente del consumo o de obtener unos niveles adecuados. Por lo tanto, si podemos titular al paciente los niveles de vitamina D, pues lo hacemos y tenemos de una manera segura la prescripción y su indicación. Pero si no, pues fortalecer la parte de actividad, fortalecer en lo que se pueda sin exposición a riesgo, la exposición solar, los alimentos adecuados que el paciente requiere de salmón y pescado, y eventualmente el consumo y la prescripción de medicamentos si el paciente no tiene contraindicación, explicándole por supuesto los efectos adversos que contiene la medicación. Si se puede titular, sería ideal. Muchas gracias, doctora Esperanza. Para el doctor Camilo, Diana Morales pregunta, en estos momentos de crisis y donde la telemedicina es una necesidad, ¿cómo podemos mejorar las intervenciones? ¿Qué tips nos pueden ofrecer? El audio, doctor Camilo. Qué pena. Bueno, lo primero, debemos tener en cuenta, lo primero que hay que, digamos, recomendación es que debemos hacerlo en el marco de la legalidad. ¿Sí? Lo primero, la primera recomendación es blindarnos y hacer atenciones seguras. ¿Sí? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, si es en Colombia, porque tenemos participantes de varias partes de Latinoamérica, si es en Colombia, debemos tener autorización transitoria o habilitación, cualquiera de las dos. Recordemos que la autorización transitoria es la que nos permite en este momento el Ministerio de Salud hacer telemedicina hasta el tiempo que dure la emergencia, o sea, más o menos pues, en este momento hasta finales del mes de agosto. O tener habilitación. Entonces, eso es lo primero. Tener autorización o estar habilitados. Lo segundo es que realicemos hagamos el uso de la telemedicina en plataformas seguras. Si estamos utilizando, por ejemplo, WhatsApp, WhatsApp no cumple con los mínimos requisitos de seguridad de la información en salud. Digamos que WhatsApp funciona muy bien para nosotros hablar, digamos, las cosas cotidianas, pues, en las cosas, digamos, pero si es una atención en salud, sí requiere ya otra plataforma diferente. Entonces, el uso de una plataforma que cumpla con los requisitos de seguridad de la información, que son 3, que es integridad, disponibilidad y confidencialidad. Y el tercero, la tercera recomendación, va enfocada en que diseñemos modelos que aprovechen las diferentes, digamos, herramientas que nos trae la telemedicina. Nos quedamos, por ejemplo, casi toda la atención en videollamada. La videollamada es muy costosa, lleva mucho tiempo y hay otras formas de hacer telemedicina que pues no implican, digamos, videollamada. También podemos hacer la videollamada, pero combinada con otras metodologías que nos va a permitir que se haga mucho más rápido, que sea más eficiente, que desgaste menos el profesional, porque pues digamos que no es fácil uno estar, digamos, en videollamada o en llamada telefónica 6, 8 horas al día. Entonces, hay formas de que podamos optimizar, hacerlo más rápido, pero también más tranquilo y más descansado para nuestros profesionales. Gracias, doctor Camilo.
hay una pregunta que hace el doctor Jaime Gallego. Dice, respecto a la toma de los laboratorios, ¿cuál ha sido la posición de las EPS? ¿Ha habido apoyo? Pues, doctor, nosotros como IPS domiciliaria, Innovar Salud, y otras de las IPS de la asociación hemos evidenciado que las EPS cada vez se han dado cuenta de que la atención domiciliaria es una necesidad en estos momentos, más por el colapso que ya estamos sintiendo en nuestros servicios de salud. Ya la mayoría de las EPS incorporaron el Call Score para mirar el pronóstico de los pacientes, de la posibilidad de complicación de estos pacientes. Pero lamentablemente hasta ahora lo están haciendo. Pero bueno, ya empezaron a aceptarlo. Ya hay modelos muy avanzados en COVID, como el de Sura, y las otras EPS han venido adhiriéndose a este modelo de Sura. Esa sería la respuesta a su pregunta. Tengo otra pregunta sobre la periodicidad. Esta es para la doctora Lina. Doctora Lina, pregunta Victoria Rey. ¿Cómo organizaron la frecuencia de telemedicina en los pacientes en seguimiento por el servicio de cuidados paliativos? Listo, perfecto. Pues mira, dentro del esquema nosotros antes teníamos una asistencia de acuerdo a la necesidad del paciente, más o menos cada 15 días, lo estábamos valorando, pero siempre tiene una asistencia telefónica, estoy hablando en el normal, ¿no? Una asistencia telefónica interdiario, si estaba compensado, todo bien, no modificación de tratamientos, todo perfecto. En el momento en que había un cambio de tratamiento, se hacía un seguimiento diario para ver que hasta que el paciente estuviera totalmente controlado en el síntoma, con comunicación con nuestra jefe líder y con nuestros médicos y obviamente conmigo. En el momento en que nos tocó hacer este cambio de chip, procuramos hacerla de acuerdo al paciente, por lo menos cada 10 días, si me preguntas, o un poco antes, cada 8 días. Sin embargo, tenemos llamadas periódicas tanto del grupo psicosocial con psicólogo, trabajo social, el consejero espiritual y nuestro seguimiento telefónico normal de enfermería. ¿Eso qué hace? Que nuestro equipo está capacitado, tanto el psicosocial como el administrativo, como el médico, en el seguimiento de síntomas. O sea, fácilmente dentro de la comunicación del grupo tenemos alertas en el que perfectamente el psicólogo nos dice, tenemos un paciente fulanito de tal, que está en tal zona, que no tiene control de síntomas, para que en ese momento activemos la priorización. O sea, tenemos como varios canales de poder priorizar nuestros pacientes. Casi que ellos están recibiendo llamadas de entre todo nuestro equipo interdiariamente, si no tenemos que priorizarle teleconsulta o tenerle que hacerle seguimiento diario. O sea, en realidad el seguimiento a nivel de teleasistencia se ha optimizado, si tú me preguntas, porque ha sido como más cercano el poder estar al pie de nuestros pacientes de todo el equipo. O sea, pero a ti todo el equipo te hace lesas, todo el equipo te valora la parte psicosocial para que cualquier alerta lo podamos priorizar desde cualquier ámbito. Súper, gracias por tu pregunta. Bueno, no tenemos más preguntas, pero con el doctor Camilo nos quiere hacer una invitación de una encuesta que se está haciendo en este momento. Doctor Camilo. Sí, doctora Adriana, muchas gracias. Bueno, quería ya para finalizar, estamos realizando una investigación en este momento con la Universidad CES. Es una investigación en la cual queremos conocer un poco más cómo se está haciendo ahorita la telemedicina y la telesalud en el marco del COVID. Entonces, pues es una investigación que ya tiene aprobación del Comité de Bioética y bueno, lo que queremos es hacer una gran encuesta nacional y conocer esos detalles de cómo se está haciendo y también, digamos, al finalizar, pues, digamos, el estudio lo que queremos es ver
cómo se puede también mejorar esta atención en el marco de la pandemia, y ya para este nuevo paradigma que es el uso de la telemedicina de forma, pues digamos, en las instituciones de la salud. Entonces voy a compartirles el link por acá por el chat, y los que sean profesionales, pues invitarlos, y si han hecho telemedicina, que nos ayuden con la encuesta. Y también si nos pueden ayudar en la difusión dentro de sus instituciones, pues estaríamos muy agradecidos. Muchas gracias. Ya les copio el enlace por acá. Muchas gracias, doctor Camilo. Entonces, mientras usted va copiando el enlace, yo doy nuevamente los agradecimientos por habernos acompañado estos 3 días, por estar pues tan presentes y tan pendientes de todo. Seguimos con algunas webinars que ahí les puse algunos como para que sepan. Seguimos con la segunda pues, para trabajadores sociales. Vamos a hacer una próxima con nuestras asociadas de la Universidad Nacional de la Facultad de Enfermería. Vamos a hacer algunas temáticas, vamos a seguir con algunas temáticas. Y bueno, muchísimas gracias. Este no va a ser el último trabajo pues, que hagamos con ASIS. Seguramente vamos a seguir haciendo más adelante algunas intervenciones conjuntos, pues porque hay muchos temas pues, por tratar. Ya los que nos han estado acompañando estos 3 días, varios nos han escrito también que quieren que volvamos a invitar a la doctora Vicky Rey de Argentina, pues que tuvo una gran acogida, que aquí la tenemos. Aquí la tenemos nuevamente acompañándonos. También quieren que volvamos a invitar a Paola Díaz ayer, pues, que nos acompañó desde México. Entonces, seguramente más adelante daremos nuevamente oportunidad pues, para hacer otras pues, importantes desde la parte de atención domiciliaria. Muchísimas gracias a todos y los dejo con la doctora Adriana Forero para que se despida también de las personas que nos acompañaron. Bueno, Marta, y a todas las personas que estamos aquí reunidos, de esto no había nada escrito, estamos escribiéndolo nosotros. Entonces la invitación es que todo el aporte desde la experiencia, veo aquí personas de Uruguay, de México, de toda Colombia, y es de gran valor. Nos hemos dado cuenta que por pequeño que parezca, en estos momentos es cuando todos unidos vamos a construir un camino. Muchas gracias. Vuelvo y digo, absolutamente valioso el trabajo de ASIS y Asocupac. Y ahí les dejé nuestro nombre, y en los diplomas también podrán encontrar nuestra información. Atentos a lo que podamos aportar de la experiencia que tenemos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Ya la próxima semana las personas que asistieron, los profesionales que asistieron a los 3 días de las webinars, les estaremos haciendo llegar a sus correos electrónicos los diplomas. Quiero por último decir algo. Algunas veces me rebotan correos. Cuando se inscribieron, algunas personas escribieron mal el correo. Si de pronto por alguna casualidad no les llega el diploma en el transcurso de la otra semana, no es un diploma, ¿no? Es un certificado de asistencia. Si no les llega en el transcurso de la otra semana, me mandan un correíto a direjecutivo@paliativoscolombia.org y se los hacemos llegar con muchísimo gusto. Chao para todos, que tengan muy buena noche y gracias por acompañarnos.